motor homopolar para la asignatura de electromagnetismo del grupo E192. Mi nombre es Cristian Andrés Anaya Lara y mi compañera Francis Paola Barrera Martínez. Eh, Nuestro proyecto es un motor homopolar, un dispositivo pues, fascinante que transforma la energía en la energía eléctrica en energía mecánica. Este motor fue descubierto por Michael Faraday en 1821 y es una excelente manera de observar pues, los principios del electromagnetismo en acción. En nuestro trabajo pues, aplicamos el concepto de la ley de Lenz y la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es clave ya que pues, actúa sobre las partículas cargadas de movimiento dentro de un campo magnético, eh, lo que provoca pues, que el motor gire. Además, la ley de Lenz nos dice que la corriente la corriente inducida eh, genera un campo magnético opuesto al cambio de la causa, que la causa. Los objetivos que tuvimos pues, cuenta es construir un modelo funcional de un motor homopolar, eh, investigar los principios electromagnéticos que sustentan su funcionamiento, analizar cómo la ley de Lenz influye en la dirección y comportamiento del movimiento y evaluar cómo la configuración del alambre influye en el rendimiento del motor. Continuando con lo que mi compañero explicó anteriormente, el motor homopolar es muy sencillo. Entonces voy a mencionar las herramientas, ¿sí?, o materiales que se utilizaron para la construcción de este motor homopolar. Entonces, primero que todo, necesitamos lo que es una pila, ¿sí? Una pila AA de 1.5 vatios. Necesitamos lo que es un imán de neodimio circular, ¿sí? Acá lo tenemos, el imán de neodimio circular. Vamos a necesitar lo que es unos alambres, ¿sí? Unos alambres voy a necesitar dos para hacer dos, para darle formas diferentes a este motor homopolar. De igual manera, voy a requerir lo que son unas pinzas para darle forma al alambre. Entonces, actualmente para el alambre, le retiramos en los orillos lo que es ese esmalte, o sea, en los extremos es ese esmalte que actualmente tiene el alambre, ¿sí? Se puede retirar, ya sea con una lima, ¿sí?, con un material, lo raspamos y le vamos quitando ese esmalte. ¿Esto para qué? Para permitir un flujo, para permitir el flujo corriente, ¿sí?, de lo que vamos a realizar. Entonces, con ayuda de unas pinzas, vamos primero que todo a doblarlo por la mitad, el alambre, ¿sí? Y con ayuda de unas pinzas vamos a empezar a darle forma a este alambre, ¿sí? Vamos a darle forma y empezamos a dándole formas dependiendo de cómo lo vamos a requerir. Vamos moldeando de forma simétricamente. De modo que para que nos haga contacto con el polo negativo, ¿sí?, de la pila y el imán de la base. Para pues, mencionar, el imán también funciona como terminal negativo al estar en contacto con el polo correspondiente. Al cerrar el circuito, la corriente va a fluir y va a generar una fuerza, esta fuerza es la fuerza de Lorentz, lo que va a producir el movimiento rotacional del alambre. Entonces, como había mencionado, con unas pinzas, vamos a empezarle a dándole forma, ¿sí?, formita al alambre, y vamos haciendo formas circulares, ¿sí? Vamos dándole forma, una forma circular, ¿sí? Vamos a empezar, vamos a calcular donde tengo mi imán, ¿sí? Tengo acá un soporte para que el imán se vea de manera correcta. De igual manera, una vez tengamos la forma del alambre, ¿sí?, la forma del alambre que lo hayamos construido, ¿sí?, simétricamente, que hayamos calculado, ¿sí? Entonces vamos a posicionar el imán, ¿sí? Acá tengo el imán, tengo mi pila. La pila voy a posicionar lo que es la parte de acá, de esa puntica, lo voy a posicionar en la parte hacia abajo, ¿sí?, el polo positivo hacia abajo. Entonces acá lo coloco hacia abajo. Entonces ahí coloqué mi pila hacia abajo.
De igual manera, voy a colocar lo que es el alambre actualmente que ya modifiqué, ¿sí? Y lo voy a colocar de una manera que me permita que haga la rotación. Entonces, acá como podemos observar, ya empezamos, podemos observar la rotación y así miramos que perfectamente empieza a rotar. ¿Sí? Entonces, para que esto funcione de manera correcta, igualmente podemos evidenciar que nos va a funcionar con otra forma que hicimos, ¿sí? Con otra forma que realizamos, con nuestra misma pila, su mismo imán, y ahora podemos observar que él se va moviendo, ¿sí? Entonces, él va generando ese movimiento de una manera muy práctica. Entonces, se puede observar de las dos maneras que él se mueva. Más adelante le mostraré el flujo completo del motor para que se vea más claro. Eh, entonces, como la pila se colocó en el imán, ¿sí? Entonces acá, como la pila se colocó en el imán, con el imán, esto pasa a ser, esta pila pasa a ser parte del imán, que va a ser un conductor de electricidad, ¿sí? Como lo estamos conectando con el polo positivo, como si fuera una extensión de la pila, ¿sí? Entonces, después de colocar el alambre de cobre, es el alambre de cobre el conductor de esta electricidad que estamos conectando al polo negativo de la pila o al polo positivo, ¿sí? Como lo queramos manejar, que sería este caso el imán. El cobre sería una especie de electroimán con el que se estaría pasando la energía pues a través del mismo cobre. Y esos electrones que empiezan a pasar, empiezan a interactuar con el campo magnético que está generando el imán. Y esto hace que empiece a girar, ¿sí? El cobre no queda, es importante pues aclarar para que funcione correctamente, ¿sí? Que el cobre no debe estar completamente, ¿sí? No debe estar completamente pegado al imán, sino debe tener, ¿sí? Debe tener como ese espacio, ¿sí? Como ese pequeño espacio, ¿sí? De que pega y se despega para que se pueda girar correctamente. Entonces, bueno, esto nos da unos resultados y unas discusiones, ¿sí? Bueno, el experimento como tal permitió visualizar cómo la forma del alambre afecta la estabilidad y la velocidad del giro del motor, ¿sí? O sea, del giro del alambre. Se observa que funciona simétricamente y favorece el contacto constante con ambos polos, lo que mejora la continuidad del movimiento, ¿sí? Entonces, ambos polos, como toca, despega, permite la continuidad del movimiento. Al variar el número de vueltas del alambre, se notó una disminución en la corriente debido al aumento en la resistencia, como se explica en la ley de Ohm, que se explicará un poquito más adelante, ¿sí? Con la ley de Ohm y con una fórmula que nos permitirá calcular pues, las vueltas. Ese comportamiento fue coherente con lo esperado teóricamente y adicionalmente la estabilidad de giro se vio influenciada por la rigidez y posición del alambre al campo magnético, o sea, a lo que llamamos ya pila y el imán, ¿sí? O sea, dependiendo de cómo coloquemos la rigidez del alambre, si conecta específicamente con el polo, ¿sí? De la pila, ya sea polo positivo o negativo, él empezará a girar. Si él no pega, o sea, si no conecta, él no gira, ¿sí? Y no hace como esa conexión. Entonces, de igual manera, eh, para recordar, bueno, para recordar un poco, pues de lo que ya se había hablado, sí, anteriormente mi compañero, el motor monopolar funciona gracias a la fuerza de Lorentz, que establece una carga de movimiento dentro de un campo magnético y experimenta una forma perpendicular tanto en su dirección de movimiento como el campo magnético. En este caso, la corriente fluye a través del alambre, ¿sí? La corriente va a fluir a través del alambre
generando un campo magnético que interactúa con el imán y produce una fuerza que hace girar el alambre. ¿Cómo influye la ley de Lehman? ¿Sí? Entonces, eso es uno de nuestros objetivos, cómo influye la ley de Lehman en este experimento. Entonces, la ley de Lehman establece que la corriente inducida es un conductor que siempre se genera en una dirección, tal que su campo magnético se opone a la causa que la produjo. ¿Sí? Entonces, en el motor popular, la ley de Ley se manifiesta de la siguiente forma. Cuando el alambre se mueve en presencia del campo magnético, ¿sí? En presencia del campo magnético, se genera una fuerza electromotriz, que es Fn, ¿sí? Bueno, esta fuerza electromotriz induce una corriente. Vamos a ver, ¿sí? Induce una corriente. La corriente, a su vez, genera un campo magnético propio que se produce al campo inicial. El resultado es una fuerza, todo eso. El resultado va a ser una fuerza de Lorentz que empuja al conductor en una dirección específica, produciendo la rotación o desplazamiento. Entonces, relación entre corriente y campo magnético y fuerza. Bueno, la fuerza que actúa sobre un conductor que lleva corriente en un campo magnético específico se describe como la fórmula de la fuerza de Lorentz. Entonces, la fuerza magnética, pues que actualmente es la F, ¿sí? La I, corriente eléctrica, la L, vector, longitud de la corriente, longitud del conductor, dirección y magnitud del alambre. Entonces, actualmente, pues, vamos a validar lo que es, bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es el diámetro del alambre. Como les estaba mencionando, es necesario conocer el diámetro del alambre. Entonces, para este caso, el diámetro de mi alambre es de 0, 0, de 0.2 milímetros, ¿sí? Entonces, es decir, que el diámetro va a ser igual a 0,0002 metros, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Ahora vamos a conocer el área de la sección transversal, ¿sí? Para este caso, pues tenemos una formulita que va a ser igual a área igual a pi de r pues al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado elevado a 2. Entonces, ¿eso qué va a ser? Va a ser igual a pi por 0,00 de mi diámetro, ¿sí? Elevado a la 2. Bueno, porque no, ya, elevado a la 2. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a 3.14 por 10 al menos 8 metros cuadrados. ¿Sí? Vamos a tener unos datos del alambre. Entonces, tenemos una longitud. Esa longitud yo, pues, medí mi alambre, ¿sí? Va a ser igual a 1.545 metros, ¿sí? No fue larguito, como le dimos forma, ¿sí? Entonces siempre más o menos mide esto. Material del cobre, ¿sí? El cobre tiene, pues se asume que va a tener esto de 1.68 por 10 a la menos 8, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a calcular la resistencia. Entonces R va a ser igual a bueno, R, la resistencia en ohmios, va a ser igual a la resistencia del material, pues en ohmios, ¿sí? A la longitud del alambre en metros y al área de la sección transversal del alambre, ¿sí?
Entonces, esto, para tenerlo en cuenta, va a ser igual. Entonces, tenemos 168, ¿sí? Que es la resistividad del material. En este caso es cobre, entonces él tiene como esos parámetros ya definidos, ¿sí? 1.68 por 10 a la menos 8 amperes, ¿sí? Por 1.45, que es la longitud de mi alambre, dividido en 3,14, que es el área de la sección transversal que acabamos también de hallar, por 10 a la menos 8, ¿sí? Para no complicar. Después de que tengamos esto, vamos a tener un valor aproximado de 0,76 ohmios, ¿sí? Ohmios. Entonces, una vez tenemos esto, bueno, entonces seguimos con el otro paso. Calcular la corriente con la pila, ¿sí? Actualmente pues, la pila la tenemos de 1.5 vatios. Entonces, para eso vamos a requerir la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, para la ley de Ohm tenemos una formulita que es la siguiente. ¿Sí? Entonces tenemos esta formulita que es con la que vamos a calcular. Entonces, el voltaje y la resistencia. Esto, como ya tenemos, entonces va a ser igual a 1.5, ¿sí? Que es el voltaje que tenemos dividido 0,776, que es actualmente lo que acabamos de calcular, ¿sí? Me da un valor de 1.93 amperes. Entonces, tenemos como conclusión hasta acá que la resistencia del alambre, ¿sí? La resistencia del alambre va a ser igual a 0,776 ohmios y la corriente va a ser igual a 1,93 amperes. ¿Sí? Entonces, esta es la resistencia del alambre. Y esta es la corriente estimada. Bueno, entonces ya una vez que tenemos estos valores, ahora sí vamos a como mirar la fuerza de Lorentz, ¿sí? Pero para eso igualmente, pues para completar el cálculo necesitamos el campo magnético, ¿sí? Como se suele usar, como usamos imanes de neodimio, cuyo campo típicamente pues es como una especie de constante, para eso va a ser un aproximado de 0.3 teslas. ¿Mm? Teslas. Entonces, este va a ser nuestro campo magnético. Ahora sí, nos vamos con la formulita de la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos actualmente? La longitud del alambre, ¿sí? Que es 1.45 metros, el diámetro del alambre, que es 0.2 milímetros, la resistencia del alambre, que es 0,776 ohmios. De igual manera, tenemos el voltaje de la pila, 1.5 voltios, y la corriente estimada es 1,93 amperes, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Bueno, en caso del ángulo entre el alambre y el campo magnético, siempre va a ser como un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque pues va a estar relativamente, pues, recto, ¿sí? Y va a dar como ese ángulo específico. Entonces ahora acá vamos a reemplazar con los datos que actualmente ya tenemos. Entonces fuerza va a ser igual a 1,93 por, esa es la corriente, 1.93, ¿sí? Por 1,45, que es la longitud de mi alambre, por 0,3, que es el campo magnético, ¿sí? De Tesla. Esto me va a dar un aproximado de 0,84, que va a ser nuestra fuerza, ¿sí? Entonces, como le comentaba, es muy importante pues conocer, ¿sí? Conocer esta parte, ¿sí? De los cálculos tanto
Fórmulas de la ley de Lorentz. Voy a explicar anteriormente. Es bueno tener en cuenta lo anteriormente mencionado y explicado, ¿sí? Entonces, como se mencionaba, entonces ahora vamos a hacer, ahora voy a explicar las aplicaciones en el entorno de la comunidad. Entonces, para ese proyecto, pues, como lo vimos, se puede aplicar en el ámbito educativo como una herramienta didáctica para enseñar conceptos de electromagnetismo y energía. Su sencillez y bajo costo lo hacen ideal para prácticas escolares y ferias de ciencia, como lo estamos viendo, promoviendo el aprendizaje activo y experimental. Además, permite comprender cómo la interacción entre corriente y campo magnético es usada en motores eléctricos reales presentes en múltiples dispositivos de uso cotidiano. Conclusiones, el motor homopolar es una demostración práctica de electromagnetismo a través de su construcción. Se comprendieron conceptos como la fuerza de Lorentz, la fuerza de Lenz y la relación entre corriente y campo magnético y movimiento. Este tipo de experiencias contribuyen a consolidar el aprendizaje teórico y mediante lo experimental. De igual manera, pudimos demostrar que el motor homopolar demuestra de manera sencilla la conversación de energía eléctrica de energía mecánica mediante principios electromagnéticos. La forma del alambre influye, ¿sí?, en la estabilidad y velocidad del giro del motor. Este experimento permite visualizar de manera práctica cómo funcionan las fuerzas electromagnéticas en los motores eléctricos. Entonces, pues no siendo más, por último se les mostrará al final de este video cómo gira, ¿sí?, cómo gira y cómo se evidencia mejor el motor homopolar. Hasta luego. Gracias.